Considerando juntos, hermanos, los versículos 17 en adelante hasta el final del capítulo. Y quiero, hermanos, invitarles a orar. Quiero invitarle a que ahí donde usted está, incline su rostro y vamos a suplicarle a nuestro Dios que en esta mañana Él nos hable a través de su palabra. Oremos. Señor amado, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Dios, para darte gracias por esta enorme bendición, este gran privilegio que tenemos de adorar tu nombre juntos en tu casa, Señor, informados por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos podido no solamente proclamar la grandeza de tu nombre, sino que también hemos podido recordarnos unos a otros, Señor, el Evangelio y nuestra necesidad de Cristo cada día de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque ahora podemos sentarnos, Señor, y escuchar tu voz a través de tu palabra. Y esta, Señor, es mi oración. Esta es mi súplica a ti en este día, a favor de tu pueblo. Oh Dios eterno, abre nuestros oídos para poder oír tu voz. Obra en nuestra voluntad para que podamos someternos, Señor, a tu palabra. Y te ruego, Señor, que por medio de tu palabra tú obres en nuestros afectos, para que podamos amarte más a ti, para que podamos amar a nuestros hermanos y para que podamos odiar el pecado. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor amante, Dios eterno, Dios glorioso, usa el mensaje de tu palabra en este día para renovar la esperanza de tu pueblo, para renovar, Señor, nuestra pasión por tu nombre y por tu gloria. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amado Dios, yo pongo mi vida en tus manos. Tenga bien usarme como un instrumento, Señor, útil para la edificación de tu pueblo y para la gloria de tu nombre, Señor, en medio de la iglesia. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor amado, oramos en esta mañana por el pastor Jonathan, Señor, en amarillo. Oramos que mientras él proclama tu palabra, tu Espíritu Santo lo use con poder, Señor, y que tú edifiques a esa iglesia local, Señor, por medio, oh Dios, de la proclamación del Evangelio. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, provee para las necesidades de Jonathan, fortalécelo físicamente, a él y a su familia, guárdales, líbrales del maligno, Señor, y concédele, oh Dios, día a día, ver el fruto de su esfuerzo, Señor, en el extendimiento de tu reino. Yo te lo ruego, oh Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana oramos por nuestros hermanos que sufren, por nuestros hermanos que están enfermos, por nuestros hermanos que, Señor, que quizás no han recibido buenas noticias en esta semana. Yo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que por medio de tu palabra tú los consueles y los fortalezcas en este día. Señor, que por medio de tu palabra tú, Señor, renueves, Señor, la seguridad de ellos en ti. Señor, yo te lo ruego, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amado Dios, usa tu palabra en cada iglesia en esta mañana para exaltar tu nombre, Señor, en la vida de tus hijos que tanto te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Hermanos, en esta mañana, como le dije hace un momento, vamos a continuar nuestra exposición del capítulo 19 de Apocalipsis y vamos a estar enfocándonos en la segunda porción de este capítulo, los versículos 17 al 21, los cuales vamos a estar considerando, hermanos, bajo el título la última batalla, segunda parte, la última batalla, segunda parte. Y los que estuvieron, hermanos, el domingo pasado aquí en el templo, sabrán, hermanos, que comenzamos a ver este capítulo, esta última porción del capítulo 19, comenzando en el versículo 11, donde esta porción de la Biblia que habla de esta última batalla, de este último evento de la historia de la humanidad, comienza, hermano, esta porción presentándonos al protagonista de esta batalla, a Jesucristo. Y aprendimos, hermanos, varias verdades acerca de Cristo que tienen como propósito no solamente llevar nuestra atención de las cosas temporales y pasajeras de este mundo a este gran conquistador, sino que también tiene como propósito renovar
la fe de la iglesia, renovar la pasión de la iglesia por Cristo y renovar nuestra confianza en Él. Y fueron varias verdades, hermanos, las que aprendimos. Y una de estas verdades, de todas las que aprendimos, solamente quiero resaltar una que va a establecer el fundamento de lo que vamos a estar viendo hoy. Pero también esta verdad que quiero resaltar, hermano, a manera de introducción, va a ayudarnos a poner en contexto lo que hoy vamos a estar considerando a partir de los versículos 17. Solamente quiero, y esta es la verdad que yo quiero resaltar, que aprendimos la semana pasada, hermanos, en el versículo 12 dice, sus ojos son como llamas de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino solo Él. Y aprendimos en estos versículos que Cristo es el Dios trascendente. El Dios, hermano, que es demasiado maravilloso para que nosotros podamos comprenderlo. Su grandeza es infinita. Es imposible que mentes finitas como la de nosotros lo podamos comprender a plenitud. Sin embargo, este Dios trascendente se hizo hombre, se reveló en Jesucristo, la palabra viviente y en la palabra escrita, para que nosotros en Dalhart, Texas, podamos conocerle y podamos entenderle y tener comunión con Él. Y Él se ha revelado como no solamente la revelación final de Dios al hombre, Él es el verbo de Dios, pero también Él se ha revelado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esta verdad, hermano, establece el trasfondo, el background de lo que vamos a estar viendo hoy. A la luz de los versículos, hermano, que vamos a estar mirando hoy a partir del verso 17. Acerca de esta gran batalla, acerca de esta batalla final cuyo protagonista es Cristo, el gran conquistador de esta batalla. Quiero que veamos en esta mañana, hermanos, en primer lugar, el impresionante llamado a la última batalla. El impresionante llamado a la última batalla. Yo quiero que tú mires conmigo el verso 17 al verso 19. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera. Verso 17. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Hermanos, una vez más, lo primero que quiero que veamos en este día es el impresionante llamado, la impresionante convocatoria a esta última batalla de la historia de la humanidad. Y el carácter impresionante de este llamado, de esta convocatoria, se deriva, o más bien se desprende, no solamente de la descripción que Juan hace del ángel que hace el llamado, sino también que se desprende, amados hermanos, del mensaje implícito en cada elemento de este llamado. Dice el texto, hermano, y vi a un ángel. Una vez más esa expresión, y vi a un ángel, denota, marca una nueva etapa, un nuevo aspecto de esta revelación, de este evento final. Y vi a un ángel. Y dice el texto, hermano, que el ángel estaba de pie en el sol y clamó a gran voz. La razón por la cual este ángel Juan lo ve de pie sobre el sol es porque el ángel está en un lugar donde todo el mundo lo podía ver. Es una expresión, una imagen visual que habla del carácter universal de este llamado a la gran batalla de Dios. Pero no solamente este llamado es de carácter universal, sino que también quiero que notes, hermano, la autoridad de este llamado. Dice el texto, hermano, y clamó a gran voz.
Este ángel, hermano, estaba de pie sobre el sol, donde todas las naciones podían verlo, hablando una vez más de una manera figurativa, hermanos, del carácter universal de este llamado, lo cual es confirmado, amados hermanos, en el versículo 18, dice, para que comáis carne de ¿quién? De reyes, de comandantes, carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Este llamado, esta convocatoria, hermano, esta batalla final es de carácter universal y afecta, concierne a todos los hombres, a todos los habitantes de la tierra. Este es un llamado autoritativo, porque el ángel dice en el texto, hermano, que clamó a gran voz, no solamente para que las aves del cielo lo escucharan, sino también que denota, hermano, la autoridad de esta convocatoria. Pero también el carácter impresionante de este llamado se deriva de cada elemento del mensaje, hermano, contenido en cada elemento de este llamado. Mira conmigo el verso 17 nuevamente. Dice, y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregaos. No quiero que pierda de vista, hermano, la intención del autor. Esta es una gran convocación. Vengan, congréguense, vengan todos juntos. Y dice el verso 17, congregaos para la gran cena. ¿De quién? De Dios. Yo quiero que tú pienses por un momento en este versículo, o esta última expresión. Para la gran, vengan juntos, congréguense para la gran cena de Dios. Amados hermanos, el carácter impresionante de este llamado a la última batalla se deriva del contraste que establece este llamado. Y usted se preguntará, ¿qué contraste? Hermano, este llamado a la última gran batalla establece un contraste entre las cenas de la boda del Cordero y la cena de Dios. Yo quiero que tú mires ahí mismo en el capítulo 19, mira el versículo 9 por un momento. Dice la palabra de Dios de esta manera. Y escribe. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y quiero que leas nuevamente el versículo, hermano, el versículo 17. Dice, y vieron un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, todas las aves que vuelan en el medio del cielo, venid, congregaos para la gran cena de Dios. Este contraste, hermano, que vemos aquí es importante y es relevante para nosotros por dos razones. En primer lugar, porque establece, describe esta última gran batalla en el contexto de una cena, o más bien en el contexto de dos cenas: la cena del Cordero de Dios y la cena de Dios. Hermano, quiero que note la diferencia que hay en este contraste. Una cena es llamada las cenas de las bodas del Cordero. Y en el verso 17, esta gran convocatoria es una convocatoria ¿a qué? A la cena de Dios. Y hay una gran diferencia aquí. Porque los que han sido llamados a la primera cena, a la cena de las bodas del Cordero, disfrutarán, hermanos, de la presencia consoladora de Dios por medio de Jesucristo. En esta cena es mencionado Cristo como el Cordero de Dios, como el mediador entre Dios y los hombres, por medio de quien podemos acercarnos al trono de la gracia, por medio de quien podemos disfrutar una comunión íntima, hermano, una comunión sin la interrupción del pecado, una
Cordero. Por eso es llamado la cena de las bodas del Cordero. Pero en esta cena del versículo 17, hermanos, los participantes de esta cena, cuando los participantes de la cena de la boda del Cordero serán consolados en la presencia de Dios, los participantes de esta cena serán aterrorizados por la presencia de Dios. Y esto lo vemos, hermano, y esta distinción es importante, porque el texto bien pudiera decir, en el verso 9 hubiera podido haber dicho, bienaventurado los que son llamados a la cena de la boda de Dios. Porque al final del día, Cristo es Dios. Pero no, marca una distinción. Unos serán consolados eternamente, pero los que están sin Cristo serán atormentados eternamente en la presencia del Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por eso que este llamado a esta gran batalla es tan impresionante, porque establece un contraste entre las cenas de la boda del Cordero y esta gran batalla, este último enfrentamiento entre Dios y toda la humanidad que se ha rebelado contra Él. Uno es llamado la cena de la boda del Cordero, otro es llamado la cena de Dios. Y esta expresión, la cena de Dios, también es importante porque resalta para nosotros la soberanía de Dios sobre la historia de la humanidad. Y esto lo vemos, hermano, en el hecho de que cuando la Biblia describe esta convocatoria a la cena de Dios, presenta a Dios como el protagonista de esta cena. Él es el que llama a la cena. Él es el que convoca a la cena. Él es el que lleva la historia de la humanidad a este punto, a esta batalla final en que sus enemigos serán destruidos eternamente. Y esto lo vemos, hermano, en los versículos 18 y 19. Dice el versículo 18: para que comáis carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y mira el verso 19, dice: entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Este versículo, hermano, debemos de prestar atención, porque describe, hermano, este encuentro, esta última batalla. Y dice el texto, hermano, en el verso 19, que él vio a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra. ¿Contra quién? Contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. ¿Quién es el que iba montado en el caballo? El gran conquistador Jesucristo. ¿Quién es su ejército? El ejército, hermano, no solamente son las cortes celestiales, angelicales, sino que también es la iglesia de Cristo. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto, debemos responder también una pregunta: ¿quiénes son estos ejércitos? Dice que la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos. ¿Quiénes son estos ejércitos? Bueno, estos ejércitos están descritos en el verso 18. En el verso 18 dice que para que coman carne de reyes, de comandantes, de poderosos, carne de caballos, de sus jinetes y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y yo quiero hacer una pausa aquí, porque Juan nos está presentando en esta batalla final la convocatoria de Dios, quien lleva la historia a este punto culminante. Y vemos a la bestia con todos los reyes de la tierra y sus ejércitos. Hermano, lo que Juan describe en el capítulo, en el verso 19, es una rebelión universal contra Dios. Y en esa rebelión universal contra Dios,
participan los reyes de las naciones, participan los comandantes de los ejércitos de las naciones, pero también participan todos los hombres, independientemente de su estatus social y de su trasfondo económico. Todos los habitantes de la tierra, todos los moradores de la tierra están involucrados en esta rebelión cósmica contra Dios, los cuales, hermanos, marchan en fila de batalla contra el Cordero y contra la iglesia, porque están engañados por Satanás. Sin embargo, yo quiero que tú notes que aun cuando la bestia es la que liderea esta rebelión cósmica, la soberanía de Dios se pone manifiesto en que Dios usa aún la maldad de Satanás y usa también la maldad de los hombres para llevar a cabo su propósito redentor de la historia. Amén. Amén. La cena de Dios habla de su soberanía sobre todas las cosas, sobre la historia de la humanidad. Él está guiando cada evento en nuestra historia para llegar a este punto culminante, la última batalla. Y para eso, Él usa la rebelión, la maldad de Satanás y la maldad de los hombres y su intento de destruir a Dios. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Porque este versículo, hermano, no solamente, en este llamado, no solamente nosotros vemos la soberanía de Dios sobre todas las cosas, sino también vemos la necesidad universal del Evangelio. Hermano, cuando nosotros leemos el versículo 19, este versículo informa la manera no solamente en que nosotros interpretamos nuestra historia, sino que también interpreta o informa la manera en que nosotros llevamos a cabo la misión que la iglesia nos ha encomendado, que el Señor nos ha encomendado. Este versículo 19 y este llamado que concierne a toda persona informa la manera en que los pastores predican el Evangelio, informa la manera en que la iglesia lleva a cabo la gran comisión, pero informa también la manera en que los maestros de la escuela dominical se preparan para dar su clase. Porque sabemos que ese día, a esa gran batalla, han sido convocados todos los hombres de la tierra, porque todos los hombres de la tierra, pequeños y grandes, están involucrados en esta rebelión cósmica contra Dios, significando que los pequeños necesitan el Evangelio. Cuando los maestros dominicales enseñan, tienen que enseñar convención de que ellos no estamos aquí para entretener niños. Incluso las hermanas que van a enseñar durante el mensaje no van, como siempre lo hemos dicho en nuestra iglesia, el cuidado del niño no es un tequel glorificado. Si a ti te corresponde ir a enseñar, tú sabes que tú debes prepararte porque tú necesitas darle el Evangelio a esos niños. Dios los ha puesto bajo tu cuidado. Dios te ha dado la oportunidad de sembrar la semilla del Evangelio y tú debes hacerlo fielmente porque tú sabes que esos niños tendrán que presentarse delante de un Dios que es el gran conquistador de la historia de la humanidad. Amén. Amén. Pero también esta realidad, esta convocatoria, hermano, final a esta gran batalla, informa la manera en que los padres educamos a nuestros hijos. Y informa cuál debe ser mi enfoque a la hora de yo educar y criar al hijo o a los hijos que Dios ha puesto bajo mi cuidado. Como lo hemos dicho mil veces, hermanos, Babilonia nos ha enseñado que debemos esforzarnos por darle lo mejor a nuestros hijos. Y queremos darle la mejor ropa. Y eso está bien, si puedes hacerlo. Queremos darle el mejor carro. Y eso está bien, si puedes hacerlo. Queremos darle la mejor educación, que vaya a la mejor escuela. Y eso está bien, si puedes hacerlo. Queremos que ellos sean felices. Pero olvidamos lo más importante. Olvidamos que lo que más nuestros hijos necesitan
no es ser felices. Iglesia, abre bien tus oídos en esta mañana. A la luz de esta verdad, lo que más tu hijo necesita no es ser feliz. No es aunque tener una buena educación es bueno y necesario, no es lo que más ellos necesitan. Ellos necesitan que tú día y noche, al sentarte y al levantarte, hermano, al caminar, mientras comes y mientras ves televisión, todo tiempo que seas intencional en darle el evangelio, llévalo a mirar a Cristo. El gran conquistador, Él puede conquistar su corazón. Amén. Llévalo a mirar a Él, muéstrale la belleza de Cristo. Amén. Porque a esta gran batalla todos los hombres compadecerán. El contraste, este carácter impresionante a la batalla final se deriva, hermano, no solamente del contraste que establece con la cena de la boda del Cordero, sino que también se deriva del hecho de que resalta la soberanía de Dios sobre la creación. Hermanos, cuando tú lees Apocalipsis capítulo 19, el versículo 17, y 18 y 19, nosotros no podemos fallar en ver la mano de Dios dirigiendo los eventos de la historia de la humanidad. Y digo esto porque en este impresionante, en este llamado, en esta convocatoria a la batalla final, hermano, se establece el propósito de esta batalla. Y usted se preguntará, ¿cuál es el propósito de esta batalla? Oh, castigar a los impíos. Y eso es verdad. El propósito de esta gran batalla final es darle justa retribución a los pecadores. Y es verdad. Pero sin embargo, hay un propósito más profundo, más trascendente, que simplemente dar retribución a los pecadores. Y yo quiero que tú mires, hermano, el contexto de este pasaje. Yo quiero que tú mires el trasfondo bíblico de este pasaje, porque hay un texto en la Biblia que nos enseña cuál es el propósito de esta gran batalla final. Y yo quiero que tú mires conmigo Ezequiel capítulo 39, verso 7. Libro del profeta Ezequiel. Capítulo 39, verso 7. Amén. Ezequiel capítulo 39, verso 7. Todos lo tienen, hermano. Antes de leerte este versículo, yo quiero solamente, rápidamente, hermano, quiero poner el contexto de Ezequiel 39, porque Ezequiel 39, bueno, más bien Ezequiel 38 y 39, es el contexto o el trasfondo bíblico de Apocalipsis 19, 17. Lo que Apocalipsis 19, 17 al 19 describe, el llamado a esta gran batalla, los participantes de esta batalla y el efecto de esta batalla es precisamente lo que Ezequiel está profetizando aquí. Yo quiero que tú mires conmigo por un momento, hermano, el versículo 7. Está profetizando aquí acerca de la batalla de Gog contra Gog y Magog, una gran batalla que hubo en el tiempo de Israel. Pero esta batalla, aunque tuvo su cumplimiento histórico, tiene un cumplimiento final que no se ha cumplido todavía. Y ese cumplimiento final es lo que describe Apocalipsis 19. Ahora mira el versículo 7. Vamos a leer desde el versículo 6. Dice: enviaré fuego sobre Magog y sobre los que habitan seguros en las costas, y sabrán que yo soy el Señor. Mi santo nombre daré a conocer en medio de mi pueblo Israel,
y nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado, y sabrán las naciones que yo soy el Señor, el Santo en Israel. Yo creo que tú tengas este texto en tu mente mientras avanzamos en el versículo 19. En esta batalla de Gog y Magog, hermano, Dios está pronunciando cuál es el propósito con el cual Dios va a destruir a Gog y a Magog. Y dice el texto, hermano, en el verso 7, mi santo nombre daré ¿a qué? A conocer. Y él dice, nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado, y sabrán las naciones que yo soy el Señor, el Santo en Israel. Mira ahora, hermano, el versículo 17 y el versículo 22 al 22. Dice, en cuanto a ti, hijo de hombre, así dice el Señor Dios, di a toda clase de aves y a toda bestia del campo, congregaos y venid, juntaos de todas partes al sacrificio que voy a preparar para vosotros, un gran sacrificio sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de poderosos y beberéis sangre de los príncipes de la tierra, como si fueran carneros, corderos, machos cabríos y toros engordados, todos en Basán. Comeréis grosura hasta que os hartéis, y beberéis sangre hasta que os embriaguéis del sacrificio que he preparado para vosotros. Os hartaréis a mi mesa de caballos y jinetes, de poderosos y de todos los hombres de guerra, declara el Señor Dios. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán el juicio que he hecho y mi mano que he puesto sobre ellos. Y sabrá la casa de Israel que yo soy el Señor su Dios desde ese día en adelante. El propósito de esta gran batalla, hermano, es manifestar la gloria del nombre de nuestro Dios en la condenación de los rebeldes, en la condenación de pecadores impenitentes y en la redención final de su pueblo. Él manifestará la gloria de su nombre para que todas las naciones sepan que Él es el santo en medio de su pueblo, que no hay otro como Él. Ese es el propósito, hermano, de esta gran batalla. Es, como hemos dicho a lo largo de nuestra serie en Apocalipsis, es vindicar el carácter justo de Dios y vindicar la gracia extraordinaria de nuestro Dios. Él va a dar a conocer su nombre. Y la razón por la cual esto es importante es porque es un recordatorio de que la historia, aún nuestra historia, no es acerca de nosotros, es acerca de la gloria de su nombre. Cada evento en tu vida, por más mundano que sea, cada evento en este lado de la eternidad, por más mundano que sea, por más común que sea, no es acerca de ti, es acerca de la gloria del nombre de tu Dios. Y esa verdad debe informar la manera en que nosotros interpretamos nuestras circunstancias. Porque aún esta gran batalla final tiene como propósito, cuando nosotros vemos que el manto, hermano, tú tienes que leer este pasaje en el contexto de Apocalipsis 19, cuando Juan ve a Cristo en el caballo blanco con su manto empapado en sangre. Él pisó el lagar del vino de la ira de Dios. ¿Cómo un Dios tan bueno puede hacer esto? ¿Cómo un Dios tan bueno puede destruir a reyes y comandantes, hombres, todos ellos, esclavos o libres, pequeños y grandes?
Él está exaltando, Él está mostrando a las naciones la gloria de su nombre, Amén. en su justicia y en su gracia. Y es por esto que este llamado es tan impresionante, porque establece un contraste entre, hermanos, a la cena de la boda del Cordero, porque resalta la soberanía de Dios, que, by the way, como dice el americano, si usted se fijó en Ezequiel capítulo 39, cuando se hace este llamado de las aves, dice: venid al sacrificio que yo he preparado para ustedes. Dios es el director de la historia de la humanidad. Pero, amados hermanos, también este llamado es impresionante porque resalta el propósito de esta batalla: la gloria, manifestar a todas las naciones la gloria de nuestro Dios. Y yo quiero terminar en esta mañana resaltando para ustedes, hermanos, el notable resultado de la última batalla. El notable resultado de la última batalla. Hermanos, yo quiero que tú mires, vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 19. Y antes de ver esta última porción, quiero que estemos enfocados, hermanos, en el verso 20 al 21. Pero antes de leer estos versos y explicarlo, quiero poner una vez más, recordarte el flow del pasaje. Este retrato de la última batalla en la historia de la humanidad comienza con una descripción de ¿quién? De Cristo como el gran conquistador de esta batalla. Continúa describiendo el impresionante llamado que hace Dios a esta batalla, quien usa una maldad de los hombres y de Satanás para llevar a cabo su propósito. Y concluye, hermano, describiendo el resultado notable de esta batalla. Y al leer estos versículos, tú y yo debemos leerlo a la luz de la descripción que Apocalipsis hace de Cristo. Él es el que Él salió venciendo y para vencer. Y dice el verso 20: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que hacía señales en su presencia. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿Se recuerdan, hermanos, que la bestia, que era, hermano, una expresión del ministerio satánico del anticristo, el cual hacía reclamos de una falsa divinidad, y el falso profeta hacía señales para que las naciones adoraran a la bestia en vez de adorar a Dios? ¿Te recuerdas de esa descripción en los capítulos anteriores? Dice la Biblia que en esta batalla final, como resultado, la bestia, o sea, Satanás, por sus falsos reclamos de divinidad, y el falso profeta que hacía señales para que las naciones adoraran en vez de a Dios, a Satanás, dice que hacía señales en su presencia con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Amados hermanos, cuando tú lees el versículo 20 y 21, tú eres recordado de esta, somos informados más bien de cuál es el resultado de esta gran batalla. Cristo no solamente es el gran conquistador. Dice la Biblia que esta batalla culmina con la bestia y el falso profeta y todos sus seguidores, los moradores de la tierra. ¿Y quiénes son todos los seguidores, hermano? Porque no quiero que tú pierdas el flow del pasaje. Dice el texto, hermano, que la bestia fue apresada, con ella el falso profeta, que engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. ¿Quiénes son estas personas? El ejército del cual iba con la bestia
a esta gran batalla contra el que iba montado en el caballo y su ejército. ¿Y quiénes son estas personas? Reyes y gobernantes, todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Todos ellos, junto con el dragón y el falso profeta, fueron arrojados al lago de fuego que arde con azufre. Ahora, hay un detalle interesante en este pasaje que no podemos dejar pasar por alto, y es que él dice, hermano, y cada detalle en la escritura es importante, dice el texto, hermano, que mira las palabras que usa Juan: y la bestia fue apresada. Y con ella fue apresado también el falso profeta. Y al final del verso 20, mira cómo dice: los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y esto es interesante, no podemos pasarlo por alto, porque habla, amados hermanos, del carácter consciente de la condenación eterna. Cuando la Biblia habla, muchas personas quizás pueden pensar en el infierno o en la condenación eterna como la aniquilación del alma. Como que tú vas a estar ahí en el infierno y tú no vas a estar consciente de lo que va a estar pasando. Este es un sufrimiento que es consciente, pero también es un sufrimiento que es eterno. Y esto lo confirma la Escritura. Yo quiero que tú mires conmigo, hermano, por ejemplo, Marcos capítulo 9, versos 43 al 44. Marcos capítulo 9, verso 43 al 44. Todo lo tienen, hermano. Dice la palabra de Dios de esta manera: y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos e ir al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Hermanos, muchos de ustedes han leído este pasaje de la Escritura y evidentemente todos sabemos que lo que Cristo nos está diciendo aquí es: córtate la mano, literalmente. Cristo está usando este lenguaje para enseñarnos acerca de cuál debe ser la actitud de su pueblo hacia el pecado y hacia la seducción de Babilonia. Él dice, porque en el contexto del pasaje, de este pasaje dice: si tu mano te es ocasión de caer o de pecar, ¿qué tienes que hacer? Córtalo. Si en el verso 45 dice: si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Verso 47 dice: si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Hermano, lo que Cristo está diciendo es que la iglesia, los creyentes, debemos de tomar decisiones radicales con relación al pecado y a la seducción de Babilonia. Si te hace pecar, córtalo. Fíjate que no está diciendo: si tu pie te hace pecar, amárralo para que no se te vaya. O si tu ojo te hace pecar, ponle un parche para que no pueda ver. No, te dice: sácalo, córtalo, saca el mal de raíz. Se está hablando de que nosotros debemos de tener una actitud radical hacia el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado ofende la gloria de un Dios santo como es el Dios Trino. El pecado es extremadamente ofensivo contra Dios. Nosotros no podemos jugar con el pecado, no podemos, hermano, entretener el pecado en nuestra vida. Dios dice
hermanos, donde el gusano dice que el fuego es inextinguible, habla del carácter eterno de la condenación. Hermanos, como hemos dicho también a los niños, a los jóvenes, adolescentes, quiero hablarles a ellos por un momento, el placer del pecado es temporal. Yo te voy a hablar claro, niño, adolescente, joven, desobedecer a tus padres en el momento te da placer. De hecho, tú desobedeces porque eso te da placer. Porque te hace sentir que tú estás en control. Porque te hace sentir que tú estás poniendo a tu pie firme. Tú estás reclamando respeto, autoridad. Desobedecer a tus padres, eso da placer. A mí me daba placer cuando yo desobedecía a mi mamá y mi papá. Pecar, hacer lo que Dios ordena que no hagamos, eso da placer. Si no diera placer, tú no lo hicieras. Tú lo haces porque en tu búsqueda de satisfacción y placer. Pero yo quiero que tú sepas que ese placer es temporal. No se compara, hermano, con la naturaleza eterna y la severidad del castigo de Dios sobre pecadores impenitentes. Déjame decirte, hermano, hay un falso profeta muy conocido en Estados Unidos, que la mayoría de ustedes han oído su nombre. Se llama Joel Osteen. Muchos de ustedes han oído hablar de Joel Osteen, seguro. Joel Osteen es conocido no solamente por la herejía que predica, sino por un libro que él escribió que se llama Tu mejor vida ahora. Hermano, déjame decirte algo. Ese libro tiene mucha mentira. Pero ese libro refleja o ilustra una gran verdad. Hay muchas personas que hoy están viviendo su mejor vida. Porque por más que tú vives en esta vida, tú puedes vivir 100 años. Pero tú vives 100 años sin Cristo, en tu pecado. Y por mucho que tú sufras en esta vida, créeme que esa es tu mejor vida. Comparado con una eternidad en la presencia de un Dios airado. Hoy muchos de los que están sentados en los templos están viviendo su mejor vida ahora. Están recibiendo gratificación inmediata a los deseos de su carne. Y tienen su conciencia acallada, apagada, porque vienen a la iglesia, se sientan en un banco, pero de lunes a sábado viven la vida loca. Están viviendo su mejor vida. Pero eso es nada comparado. No se compara. Cuando tú lo pones en la balanza, no vale la pena. No vale la pena. Porque este sufrimiento es consciente y es eterno. Es un sufrimiento que es definitivo. Dios hoy te está llamando. Y Dios está mostrando que van a ver, la historia de la humanidad termina con 2 cenas. La cena de la boda del Cordero y la cena de Dios. En una hay un mediador, en la otra no lo hay. Mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿a cuál cena tú vas a participar? Yo quiero terminar en esta mañana. Hermanos, ahí mismo quiero leer 2 pasajes de la Escritura para terminar. Quiero que tú mires en Apocalipsis 19, porque no quiero que tú pierdas este detalle importante. El verso 21 dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Cuando dice todas las aves que se saciaron de sus carnes, se está hablando una vez más del carácter definitivo de esta batalla, de esta gran batalla final.
y el carácter definitivo de la victoria de Cristo sobre todas las naciones. Hermanos, dice que se saciaron. Ahí no quedó nada. Y la razón por la que esto es importante es porque en el versículo 20 describe que la bestia y el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, ¿quiénes son los demás? Los moradores de la tierra, capitanes, reyes, todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Dice que fueron muertos con la espada que sale de la boca del que montaba el caballo. Y la espada que sale de la boca del que monta el caballo es la palabra de Dios. La razón por la cual esto es relevante es porque cuando dice los demás fueron muertos, esa palabra muerto lo que transmite la idea que los demás fueron condenados. La palabra de Dios los condenó. Expuso su condenación. Y la razón, una vez más, por la cual esto es relevante es porque la palabra de Dios te puede salvar, pero la palabra de Dios también te va a condenar si tú la rechazas. Hoy, por medio de su palabra, Él te invita a las cenas de la boda del Cordero. Pero si tú rechazas esta invitación, la misma palabra de Dios te condenará en aquel día final. Yo quiero terminar contigo en esta mañana, leyendo un último pasaje de la Escritura, y con este termino. Vamos a ir a Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Amén. Y vamos a leer los versículos 15 al 24. Amén. ¿Todos lo tienen, hermano? Yo creo que tomemos tiempo con este pasaje, porque este pasaje habla de la manera en que nosotros debemos responder a la verdad que hemos aprendido hoy. Lucas capítulo 14, verso 15 dice de esta manera: cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo: bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Pero él le dijo: cierto hombre dio una gran cena. By the way, hermano, quiero que mire la unidad de la Escritura. Y cómo debemos, y menciono esto porque la Escritura interpreta la Escritura. O sea, esta gran cena de la que va a hablar aquí Cristo, está hablando de la cena, de este gran evento final que vimos en Apocalipsis. Dice: cierto hombre dio una gran cena y invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los que habían sido invitados: venid, aleluya, porque ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. No quiero que pierda de vista la humildad de estos invitados. Yo te ruego que tú me excuses. ¿Sabes qué me recuerda eso, hermano? A todos los religiosos que están hoy sentados en la iglesia, que justifican su rebelión contra Dios diciendo: oh no, hermano, Dios entiende. Y estas personas valoraron más las cosas terrenales, los tesoros terrenales de Babilonia, que la invitación a esta gran cena. Que al final dijeron: te ruego que me excuses. No es mentira. Dice, también otro dijo, verso 20: me he casado y por eso no puedo ir. Verso 19, perdón. Dice, y otro dijo: he comprado 50 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y dice, hermano, el verso 20, también otro dijo: me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado el dueño de la casa, dijo a su siervo:
sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo le dijo, Señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo, sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probarán mi cena. Hermanos, vamos a hacer una pausa aquí por un momento. Cristo está describiendo aquí qué cosa, el reino de Dios. Usando el término de esta gran cena, y fíjate que los que fueron invitados, dice que no rechazaron la invitación. Hermano, muchos de nosotros no somos así. Somos expertos poniendo qué cosa, excusas. Yo quiero hacer una pequeña analogía porque esto es importante y bear with me, como dicen los americanos. Hermano, cuando venimos a la mesa del Señor, Dios está convocando a su pueblo a venir a vivir, porque la mesa del Señor es un recordatorio de las bodas, de la cena de la boda del Cordero. Pero cuando la iglesia Dios convoca a su pueblo a la Santa Cena, tenemos tantas excusas para no venir. Yo creo que es un pecado grave descuidar el venir a la cena del Señor. Ese día, nada más es importante. Ese día todo puede esperar. Debe ser tu anhelo venir a la mesa y participar de ella. Pero ¿cuántas excusas no ponemos? No podemos, siempre estamos llenos de excusas. Y dice la Biblia, los que fueron invitados no comerán mi cena. Y evidentemente que el contexto se está refiriendo primordialmente a quién, a la nación de Israel, porque la nación de Israel, dice la Biblia, hermano, que como dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El evangelio fue proclamado ¿a quién? A los gentiles. Ahora, en esta descripción, aleluya, yo quiero que tú consideres la supremacía, la extraordinaria grandeza de la gracia de Dios para tu vida, pecador. Dice el texto, el Señor de la cena, Dios sale enseguida a las calles, a los callejones de la ciudad y trae a los pobres. Amén. Tú no tienes nada para aportar para esta mesa. Aleluya. Tú no tienes nada que aportar en esta cena. Amén. No tienes nada. Tú no has sido invitado a la cena de otro pobre, tú has sido invitado a la cena del gran rey. Amén. Amén. Dice a los mancos. No es que no tienes nada que aportar, es que no puedes hacer nada. El pecado te ha inhabilitado completamente para que tú puedas hacer tu camino y entrar a esta cena. Aleluya. Dice a los ciegos, a ti que no veías, cuyos ojos estaban cerrados por el efecto del pecado. A los cojos, a los que no pueden andar ni sostenerse por ellos mismos, Él te ha invitado. Aleluya. Ven a la cena. Aleluya. No por tus méritos, amén, porque eres un pobre, ciego, cojo, eres un mugriento pecador. Pero el Rey te ha invitado a la cena. Aleluya. Si tú eres creyente, en esta mañana tú tienes que regocijarte en la gracia de Dios para tu vida. Aleluya. Tú tienes un lugar en la mesa, no porque tú eres digno, sino porque Cristo es digno. Amén. Oh hermano, no rechaces la invitación que de este lado de la eternidad Dios te hace semana tras semana a venir a la mesa, a venir a adorar a este Dios que te ha salvado. Pero también esta verdad a la luz de Apocalipsis 19, de esta gran batalla de la cena de Dios, hermano, esta verdad debe llevar a la iglesia a ser intencional en predicar el evangelio. Mira lo que él le dijo a los siervos: fuérzalos a entrar. Eso habla de que debemos de ser intencionales
dicho siempre en esta iglesia, hermano, el evangelismo, el discipulado, no es una tarea más que tenemos que hacer. Ese es el ADN de nuestra iglesia, de cada creyente. Si tú eres creyente, si tú estás en Cristo, tú tienes que ir y predicar el evangelio todos los días. Porque la historia de tu hijo inconverso, la historia de tu marido inconverso, la historia de tu vecino inconverso, la historia de tu hermano inconversa va a terminar con la gran cena de Dios. Y para ese día ellos necesitan un abogado, y ese abogado es Cristo. Predica el evangelio, fuérzalos a entrar. Que vaya de way, como dice un americano. Por eso tú debes traer a tu hijo a la iglesia, quiera o no quiera. Yo te diría, haz una aplicación, aplica esta verdad, hazla literal. Tráelo obligado, tráelo por el pelo, si tienes que traerlo. Porque es importante que ellos escuchen la palabra de Dios, porque Dios salva por medio de la palabra. Tráelos obligados, si tienes que traerlo. Tengan 10, tengan 12, tengan 17, tengan 18, mientras estén bajo el techo de tu casa, tráelos de la mano si tienes que traerlo, arrástralo, porque es mejor que la palabra de Dios lo salve ahora y no que esa misma palabra lo condene eternamente en el infierno. Sé intencional, sé celoso en predicar el evangelio. Y si tú estás aquí en esta mañana y no eres cristiano, tengo buenas noticias para ti. Todavía hay lugar. Amén. Todavía hay lugar. Amén. A ti, ciego, pobre, miserable, indigno, mugriento, pecador. Hoy Él te invita a la cena. Todavía hay lugar. Él quiere hoy quitar tu ropa andrajosa, tu vestido andrajoso por tu pecado. Y Él quiere vestirte con ropa de gala. La justicia perfecta de Cristo. Todavía hay lugar. Tú no te puedes salvar a ti mismo. Tú no puedes cooperar para tu salvación. El pecado te ha inhabilitado completamente, y bajo el engaño de Satanás tú estás corriendo en una carrera de rebelión contra Dios que terminará en esta gran batalla, cuyo conquistador no eres tú ni Satanás, sino es Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este Rey hoy te ofrece condiciones de paz. Ven, niño, adolescente, joven, adulto que está sin Cristo, miembro de la iglesia que no conoces a Cristo, ven hoy al Señor, busca refugio en Él. Todavía hay lugar en la mesa. Ven a Él, arrepiéntete y serás salvo. Porque la historia de la humanidad terminará con la manifestación de la gloria de Dios en la redención de su pueblo y en la condenación de pecadores impenitentes. La historia termina con una gran batalla, con dos cenas: las cenas de la boda del Cordero y la cena de Dios. ¿A cuál de ellas vas a participar? Ven a Cristo hoy en arrepentimiento. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar cantando. Vamos a terminar exaltando. Si tú eres cristiano, adora a Dios. Y si tú no eres cristiano, pídele a Dios mientras cantamos: Señor, cambia mi corazón. Porque cuando ese día llegue, toda lengua se lo confesará que Jesucristo es el Señor. Es mejor que lo hagas ahora. Pídele a Dios: cambia mi corazón, Señor. Hermano, celebra el amor de Cristo que Él te mostró, viviendo una vida perfecta en tu lugar y muriendo en la cruz por ti. Amén.